¿Alguna vez te has visto en apuros porque decidiste decir en la reunión de tus amigos que ibas a llevar una torta y no tienes idea qué torta vas a llevar? Bueno, en este video te traigo la solución. Y es que vamos a hacer una de las tortas más famosas de todo Argentina. Y es la chocotorta. Así que acompáñame. Hola a todos, yo soy Virginia y bienvenidos un día más a Virginia Channel. El día de hoy, como ya se los comenté, vamos a hacer uno de los postres argentinos más famosos de la historia. Y este es la chocotorta. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer edición Venezuela. Y es que aquí las chocolinas, que les voy a dejar una imagen aquí de qué son las chocolinas, son muy difíciles de conseguir. Y si las encontramos son muy caras. Así que vamos a estar usando cosas que podemos encontrar aquí en Venezuela. Antes de comenzar quiero hablar un poco sobre cuándo se origina la chocotorta. Y esta se origina en la época de los 70, en 1975, por la señora Marité Mabragoña, que ella era una creativa publicitaria de una de las empresas de publicidad más importantes de Argentina para ese momento. Ella tenía a su cargo dos empresas que eran Bagley, que era la empresa de las chocolinas, y Mendizábal, que era la empresa de Mendicrim, que es el queso crema. Entonces ella dice, ¿qué hago yo para entregarle algo creativo, algo que revolucione, algo que sirva y que pueda hacer para que las dos empresas decidan contratarme? Y a ella resulta que le gustaba comer mucho las chocolinas con oporto, que para las personas que no sepan qué es oporto, es una clase de licor. Y ella dice, ¿por qué no hacemos una torta? Y de ahí surge la chocotorta. Incluso tiene uno de los comerciales más revolucionarios de Argentina, que se los voy a dejar a continuación. Mendicrim y chocolina se hicieron torta, chocotorta. Y bueno, se hizo tan famosa esta chocotorta que tiempo después se le suma una colaboración con un dulce de leche llamado dulce de leche Ronda. Entonces, este es el principio, la creación de la chocotorta. Y también se crea en el sur de Santa Fe. Todo esto sucede en el sur de Santa Fe, en Argentina. Y hasta el día de hoy se han creado variaciones de chocotorta, desde bañadas las galletas con almíbar, leche, café, o incluso con vino, incluso con whisky, con lo que quieras. Y también se varía el dulce de leche, si se hace con si se hace con mascarpone, con queso crema, si se hace con crema, etcétera. Y bueno, ahora te tengo una pregunta. Si eres de Argentina, ¿cuál es tu versión favorita de la chocotorta? Y si no eres de Argentina, ¿cuál es la torta más típica y que todo el mundo hace en tu país? En Argentina, hasta hace un tiempo, no sé si hasta el día de hoy sigue siendo una receta relativamente económica, porque son hechas con productos netamente argentinos. Argentina produce queso crema, Argentina produce dulce de leche y es el único creador de las chocolinas. Así que prácticamente es una creación con productos de Argentina, así que es relativamente económica. Dime tú, persona argentina que me está viendo, si al día de hoy hacer una chocotorta es verdaderamente barato. Y si no eres de Argentina, ¿cuál es la torta más barata de hacer en tu país? Coméntamelo aquí abajo. Ahora vamos con la receta. Entonces, que ya les dije que lo que vamos a hacer el día de hoy es chocotorta. Les digo que hacer la chocotorta es muy sencillo. Y es que para hacer esta receta nada más necesitas 4 imperdibles, que son 4 ingredientes. En este caso, leche para mojar las galletitas, las chocolinas, que en este caso en Venezuela conseguir chocolinas es muy difícil, así que uso estas que se llaman Costa, que las pueden encontrar en los supermercados en Venezuela. Ellas cuestan $1.50 aproximadamente y son más fáciles que conseguir que las chocolinas. Yo que he probado tanto las chocolinas como las galletas Costa, es decir que son exactamente las mismas, no cambian casi nada en sabor. Entonces esta es una buena opción para suplantar a las chocolinas. También vamos a usar dulce de leche y queso crema. Sé que esta receta no es muy económica en todas partes del mundo, pero
es una receta que saca apuros y en algunas partes sí sale bastante económica. Y si tienes una reunión en donde quieres quedar bien y llevar algo que sea fácil, pero que a todo el mundo le guste, esta es una receta que te va a servir. Así que les muestro los ingredientes más de cerca y comenzamos. Ya aquí tenemos los ingredientes, que son las galletitas, que yo aquí compré 2 paquetes que serían aproximadamente 250 gramos en galletitas. Estas las pueden comprar, las pueden hacer ustedes, pueden usar chocolinas, eso no hay problema. También tenemos 400 gramos de dulce de leche y 300 de queso crema. Esto varía mucho, pueden poner 300 de queso crema, 300 de dulce de leche, 400 de dulce de leche, 300 de queso crema, como ustedes quieren. Eso ya varía según la persona y sus gustos. Y aquí tenemos leche, en este caso leche entera para mojar las galletitas. Lo mismo, este lo pueden hacer con lo que deseen, como la receta tradicional, con almíbar, con leche, con café, incluso hasta con whisky. Entonces esto es lo único que vamos a usar para la receta de la chocotorta. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todo el dulce de leche con el queso crema. Y lo vamos a batir, pueden usarlo a batidora o a mano, como lo haré yo en esta ocasión, porque si lo batimos mucho en batidora podemos cortar al queso crema, así que es preferible hacerlo a mano. Aquí colocamos todo el dulce de leche y colocamos el queso crema. Ahora vamos a, con mucha paciencia, porque el dulce de leche generalmente lo debemos usar repostero, también puede ser el normal, pero es recomendable el repostero. Y el queso crema vamos a empezar a integrarlo con mucha paciencia hasta que quede una crema completamente homogénea. Y aquí ya tenemos la mezcla de el dulce de leche con el queso crema. Como pueden ver, queda súper bien. Y aquí vamos a batirlo un poco más para que no tenga tantos grumos. Y ya tendríamos la base de la chocotorta. Después lo que quedaría sería el armado con las galletitas y la leche. Ahora vamos a empezar el armado de la chocotorta. Yo voy a usar este molde porque en realidad no lo voy a desmoldar. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar con nuestra espátula un poquito de la mezcla que hicimos con el dulce de leche y el queso crema, que lo vamos a usar para pegar las chocolinas abajo, pero es un poquitito nada más para que ellas se peguen. Y vamos a empezar al armar. Ahora que ya pusimos un poquito de la mezcla, vamos a agarrar nuestras chocolinas o nuestras galletitas de chocolate y le vamos a humedecer. Esto depende mucho de las personas, yo lo humedezco muy poco. Y vamos a ir colocando las galletitas, vamos a ir poniéndolas así, a ver, porque del otro lado no va a caber. Muy poquito las mojamos. Aquí ya quedó nuestra chocotorta, que a mi parecer quedó muy bien. Le pusimos mucho relleno, eso me fascina. Y bueno, ahora ella debe ir a la heladera por aproximadamente 2 horas. Si no tienes ningún apuro, déjala toda la noche y así quedará mucho mejor para desmoldarla en caso de que tú desees desmoldarla. En mi caso no. Así que transición y les muestro cómo quedó finalmente ya cortada y cómo sabe. ¡Hey! ¡Tú! Espera. Sí, tú, la persona que está viendo este video. Si sigues aquí, te recuerdo que te suscribas a este canal, que es completamente gratis. También te invito a que le des like a este video y que dejes un comentario si has llegado a este punto y comentes una barrita de chocolate. No olvides de activar la campanita de notificaciones. Así que seguimos con el video. Pasadas incluso más de 24 horas, aquí tenemos por fin la chocotorta y les voy a hacer un acercamiento de cómo es la chocotorta para que la vean bien. Así nos quedó. Como pueden ver, quedó muy linda, con capas muy bien definidas y además un buen complemento entre la mezcla de dulce de leche y queso crema y las galletitas. En este caso quedaron bastante secas en el centro, como a mí me gusta en particular. Y bueno, esperé 24 horas para dar la primera mordida a la chocotorta. Y esta mordida no solamente será para mí, sino para todas las personas que están viendo este video y que de seguro les provoca y tienen ganas de probarla. Bueno, además de que les voy a dar mi primera mordida a la chocotorta, les recomiendo que la hagan porque es algo muy sencillo de hacer. Así que vamos a darle un mordisquito.
he de recalcar que yo ya he probado chocotorta antes y chocotorta con chocolinas, así que puedo comparar si sabe bien, si sabe similar o simplemente no. Así que empezamos. Está muy cremosa, las galletitas están súper cremosas. Está divino. Completamente divino. Esto es un totalmente sí. Un total sí, disculpen si tengo la boca manchada, esta galletita mancha los dientes. Si tienen la posibilidad de hacerla, hagan la chocotorta, es un 10 de 10. Y este fue todo el video por el día de hoy. Si te gustó, no olvides de darle like a este video y de comentarme si te gustó la receta y si la harás en tu casa. Si haces la receta, no olvides de etiquetarme a mi Instagram, que es Virginia Facioli, o también si lo haces en un TikTok, puedes hacerlo a través de mi TikTok, que es Virginia Fac. No olvides de suscribirte, que es completamente gratis, y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.